6:30 de la mañana. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más acá en la revista de Costa Rica Noticias a través de las diferentes plataformas que ofrece el Sistema Nacional de Radio y Televisión para que puedan acompañarnos. Hoy estaremos con ustedes a esta hora y media. Elki Méndez y buenos días, Elki. Buenos días, David, y buenos días a todos aquellos que nos están escuchando por Radio Nacional y viendo por Canal 13. Y por supuesto, invitarlos desde ya a que nos sigan también en nuestras redes digitales, en Facebook, en CINAR Costa Rica Noticias, y en Twitter también en CINAR Noticias. Recuerde que usted puede ser parte de esta revista dejando sus comentarios con el hashtag La Revista. Así es, pero ¿cuáles son las condiciones que tenemos para el día de hoy en cuanto a las condiciones del tiempo? Según el Instituto Meteorológico Nacional, este jueves persistirán las condiciones ventosas en el país, lo cual estará propiciando lluvias aisladas en las primeras horas en las regiones del Caribe y la zona norte, mientras que el resto del país la mañana se mantendrá con nubosidad parcial y altas temperaturas, especialmente en la costa del Pacífico. Durante la tarde se prevén aguaceros aislados en el Pacífico Central y Sur, así como lluvias y chubascos en las partes altas del Caribe, de la zona norte y al oeste del gran área metropolitana. En horas de la noche se prevé parcialmente nublado la mayor parte del país. Y a esta hora vemos cómo están las condiciones del tránsito esta mañana y vamos hasta Guanacaste en el cruce de Santa Cruz a través de cámarasvialescr.com. Una mañana bastante despejada en Guanacaste y el tránsito bastante fluido. Así es, nos vamos hasta las cercanías de la Rotonda de las Garantías Sociales, donde continúa pues también el trabajo del paso del nivel, y vemos todavía pues un tráfico bastante fluido para la hora que es, y con posibilidades todavía de transitar, aunque ya poco a poco empieza pues también a cargarse de vehículos. Y ahora estamos teniendo la señal también de la General Cañas en Heredia. En el cruce del Real Cariari se ve un poco anormal, ¿verdad? A esta hora, recordemos que siempre a esta hora hay bastante presa y en esta mañana está bastante fluido el tráfico. Nos vamos ahora hasta la ruta 27 después del peaje a Escazú, donde vemos también pues bastante fluido el tránsito vehicular, con pues todavía bastante posibilidad de continuar un camino pues bastante normal en esta ruta. Los vemos evidentemente a través de cámarasvialescr.com y les recordamos que puede pues usted visualizar otro tipo de rutas nacionales que están en esta plataforma. Y a esta hora hacemos un repaso por el campo internacional y nos vamos hasta Argentina, ya que pide negociar su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Escuchamos. En medio de una nueva jornada negra en los mercados financieros y con miles de personas manifestándose en Buenos Aires, el gobierno argentino pidió al Fondo Monetario Internacional renegociar los plazos de su deuda. Lo hizo por boca del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Hemos propuesto a ese organismo internacional, y esto fue una de las sugerencias que recibimos de la fuerza de la oposición, que nos pareció prudente, razonable y oportuna, a ese organismo internacional iniciar el diálogo, que inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato, para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. El gobierno de Mauricio Macri también pidió a sus acreedores institucionales un aplazamiento del repago de la deuda, reconociendo dificultades de liquidez. Poco después, en un comunicado, el FMI anunció que seguirá al lado de Buenos Aires en estos momentos desafiantes. Todo esto en un día en el que el dólar se colocó por encima de los 60 pesos, llevando al Banco Central a tomar medidas de emergencia para frenar la depreciación de la moneda. Mientras tanto, Buenos Aires volvía a quedar bloqueada por las protestas. Miles de personas se manifestaron para pedir al gobierno que decrete la emergencia alimentaria, aumente el salario social, así como las jubilaciones y pensiones mínimas. Nosotros somos muy conscientes del trabajo que hacemos. Hacemos la tarea de tapón de contención para que esto no explote, como nos explotó en el 2001, y no sean nuestros pibes los que tengan que morir de nuevo para forjar una Argentina nueva.
La crisis económica y política sigue ahondándose a la espera de las elecciones presidenciales del 27 de octubre y el previsible retorno del peronismo de la mano de Alberto Fernández. Entre tanto, el paro y la inflación por encima del 50% ahogan a los argentinos, mientras cunde la sensación de que esto solo puede empeorar. 6:35 minutos de la mañana, continuamos con el repaso de la información internacional, y es que el que fuera el número 2 de las FARC, alias Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció hoy en un video junto con otros ex líderes de esa guerrilla para anunciar que inician una nueva etapa de lucha armada. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada hacia la justicia que destellan las colinas del futuro. 6:37 minutos y vamos hasta Reino Unido porque hay revuelta social debido al cierre del Parlamento. El Reino Unido se ha sumido en una crisis política sin precedentes tras la decisión del gobierno de Boris Johnson de suspender durante 5 semanas el Parlamento. Cientos de manifestantes salieron a la calle para expresar su indignación ante una maniobra que tachan de antidemocrática, con la que Johnson trata de dejar sin tiempo a los diputados para que tramiten iniciativas para bloquear un Brexit sin acuerdo antes del 31 de octubre. La reina Isabel II refrendó este miércoles la petición del primer ministro. La Cámara de los Comunes cerrará sus puertas entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, cuando quedarán poco más de 2 semanas para la fecha límite marcada para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Estamos presentando un nuevo programa legislativo sobre delincuencia, sobre hospitales y asegurándonos de que disponemos de la financiación para educación que necesitamos. Y habrá tiempo suficiente en ambos lados de esa crucial cumbre del 17 de octubre. Tiempo suficiente en el Parlamento para que los diputados debatan sobre la UE, el Brexit y todas las otras cuestiones. La oposición y miembros del Partido Conservador han tachado la medida de aberración constitucional y de amenaza a la democracia y aseguran que no se quedarán con los brazos cruzados. Lo que el primer ministro está haciendo es aplastar y apoderarse de nuestra democracia para forzar la salida de la Unión Europea sin acuerdo. En pocas horas, una petición popular en contra de la clausura del Parlamento ha reunido más de 1 millón de firmas. Es una locura todo el movimiento que ha habido para retomar el control y detrás de la campaña del Brexit. Y una de las primeras cosas que Boris Johnson ha hecho como primer ministro es suspender la democracia parlamentaria. Estés del lado que estés, tanto si eres Tory como si eres laborista o liberal, deberías estar muy preocupado por esto. Siempre en el Reino Unido, debido a las medidas que ha tomado el primer ministro Boris Johnson, la libra esterlina se ha venido a la baja. La libra esterlina ha caído a su mínimo en 6 días este jueves, cotizándose a 1,22 respecto al dólar, después de que la reina Isabel II aceptara la suspensión del Parlamento por un mes, solicitada por Boris Johnson. Los inversores se enfrentan a lo desconocido con un Brexit caótico a las puertas. La reacción de hoy no ha sido tan significativa, asegura sin embargo el analista Michael Baker. Es más bien una reacción instintiva. El tema ya tiene precedentes y ningún acuerdo tiene el 45% de posibilidades de salir. Ahora que la Unión Europea puede ver que no hay ningún acuerdo sobre la mesa y que la amenaza es real, es posible que elabore algún tipo de pacto para contrarrestar. Una victoria para Johnson que, según Baker, se convierte en su mejor baza para que el Parlamento solicite una moción de confianza. En caso de perderla, considera que no habría tiempo para convocar elecciones antes del 31 de octubre. Entonces, Bruselas podría volver a aplazar el Brexit. Bueno, y hoy vamos a tratar diversas temáticas acá en la revista, como lo hacemos cotidianamente, y por supuesto, donde les invitamos a que ustedes comenten. Uno de estos temas va a ser sobre la 5ª encuesta del consumo de sustancias psicoactivas en la educación secundaria, donde se refleja que hay mayor consumo de alcohol, se dice que menor consumo en el tema de marihuana, y bueno, también evidentemente está el tabaco, que es uno
de los principales vicios que afectan a la juventud costarricense. Vamos a hablar de eso. Y es que también vamos a hablar sobre la encuesta que se desprende de la encuestadora Demoscopía del mes de agosto del 2019. Ahí pues se habla un poco, ¿verdad?, de la percepción de los costarricenses ante la situación actual que vive nuestro país y también de cara a las elecciones municipales del 2020. Parece que los costarricenses aún no han decidido por quién van a votar y si van a votar incluso. Así es, esta encuesta o este estudio se hizo también para el programa Hablando Claro y vamos a estar analizándola acá y por supuesto también vamos a hablar de una campaña que inicia hoy sobre el tema de matrimonio igualitario, hacia dónde va dirigida. Recordemos que en el próximo 2020 ya será una realidad acá luego de que la Sala Constitucional diera ese aval. Así que bueno, vamos a estar hablando de esta campaña también que inicia el día de hoy, que será presentada el día de hoy por lo menos y lo tendremos acá primeramente en la revista. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Trato de hacerle entender de que eso no es correcto. Ya el primero un colerón, y ahí me enojo y grito. Ya crecieron, pero aún te necesitan. Seguilos acompañando en su camino. Un mensaje de IAFA. Hola, ¿cómo están? Yo soy Javier Álvarez, jugador profesional para Gillette Infinity Esports. Los invito a que no se pierdan el programa Código 13 por Canal 13 Costa Rica Televisión esta semana, donde vamos a estar discutiendo de esports, de mi club y de mi trayectoria como profesional. Los esperamos. La visita al Papa a Panamá era una visita que estaba programada para Costa Rica y ese mensaje se liberó a partir de una embajada que yo presidía en ese momento y que supo Luis Guillermo Solís y que dejó pasar. El Papa venía a hablarle de paz a la juventud y al mundo y lo quería hacer desde Costa Rica. Es donde la jerarquía dice sí, debemos participar más que sentirse como grupo de interés, pero espera que los laicos tomen una posición más fuerte. A la carga, le dice a los católicos, no nos echemos para atrás, vienen elecciones, ya sean municipales, ya sean nacionales, pero el católico tiene que estar presente. Y entonces creo que también Carlos Alvarado, y con esto les cierro, está pensando en que bueno, me están dando muy duro porque no estoy logrando resolver los problemas. Y entonces voy a disimularlos como metiendo una discusión mucho más sensible y que va a hacer que el costarricense se concentre ahí, se olvide lo que está pasando en las costas, se olvide el problema de seguridad con narcotráfico. Esta semana, en 13, Costa Rica Televisión. 6:43 minutos de la mañana. Como les decíamos, el consumo de alcohol entre los jóvenes del colegio aumentó. Ahora 27 de cada 100 ingieren licor. Antes se decía, pues al menos hace unos 3 años, que 19 de cada 100 eran los que consumían esta sustancia. Vamos a hablar de esta participación. Esto evidentemente, como les decíamos, sale a raíz de la 5ª encuesta de consumo de sustancias psicoactivas en educación secundaria que realizó el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia del IAFA. Para hablar de este tema está con nosotros don Gerardo Sánchez. Él es investigador del IAFA y estadígrafo también de esta institución, y doña Priscila Espano, quien es adictóloga y también va a acompañarnos en esta conversación. Don Gerardo, vamos a empezar tal vez con ustedes a raíz de lo que fue este estudio. Se dice que 27 de cada 100 jóvenes en educación secundaria consumen alcohol. Se refleja que la primera vez donde se hace principalmente esta ingesta es en el hogar e inclusive tomando rompope. Parece algo, no sé, extraño cuando tal vez es tan común en nuestra sociedad y en ciertas épocas, evidentemente a fin de año. Pero bueno,
27 de cada 100 jóvenes, cuando hace 3 años eran 19 de cada 100 según mismos estudios del IAFA. ¿Preocupante o no? Muy buenos días. Sí, bueno, muy buenos días, es un honor estar acá acompañándolos. Da para pensar y da para prever el futuro también y para planificar cómo debería ser el futuro y qué acciones se podrían tomar de cara siempre a salvaguardar en el corto y en el largo plazo la salud de las personas y de manera que el consumo de sustancias no afecte los proyectos de vida que las personas puedan desarrollar, porque de alguna forma todos como sociedad nos beneficiamos de que las personas jóvenes a medida que vayan creciendo puedan ir desarrollando iniciativas que enriquezcan la sociedad. Pero efectivamente sí, con respecto a encuestas anteriores hemos detectado que esta vez un 27%, como usted dice, es aproximadamente un poquito menos de 3 de cada 10, 27 de cada 100, indicaron haber consumido bebidas alcohólicas en los anteriores 30 días al momento en que fueron entrevistados. Eso no necesariamente significa que hubiesen sido todos personas que hubiesen incurrido en muchos episodios de consumo o en pocos episodios de consumo, pero de gran cantidad de producto alcohólico. Aparejado a eso, tal vez el dato que sí más nos llamó la atención es que en total 14%, o sea, aproximadamente la mitad de ese 27%, indicó haber tenido en esos mismos 30 días anteriores al momento en que fueron entrevistados un episodio de consumo de 5 o más bebidas alcohólicas. Y eso sí de repente sí activa claramente algunas alarmas, porque ese criterio de 5 o más bebidas es uno que históricamente ha dado la Organización Mundial de la Salud, pero que aplica para adultos. Y resulta que estar observando jóvenes, adolescentes, con episodios de consumo de esa cantidad, aunque sea una vez en ese lapso de los 30 días anteriores, es preocupante porque posiblemente dentro del equipo dentro del total de personas que se atiende por los equipos del IAFA, de ese grupo probablemente saldrán las personas que más temprano que tarde, sobre todo en el rango de 20 a 29 años, tendrán que ser atendidos o apoyados por una complicación asociada a este consumo. Don Gerardo, y así aprovecho también para incluir a doña Priscila con este comentario. Parece un poco preocupante también dentro de la encuesta que hace el IAFA, se habla del consumo de los jóvenes, que además es una edad bastante corta, ¿verdad? Entre los 12 y los 14 años por primera vez, pero que prioritariamente, por lo menos en lo que es la bebida alcohólica, es en reuniones familiares, en contacto con la familia. ¿Hasta qué punto esto, además de un problema de salud pública, como lo mencionan ustedes, es un problema social? Porque hablando específicamente de las bebidas alcohólicas, no se ve como una adicción tan preocupante socialmente como podríamos hablar de la marihuana e incluso el tabaco, que hasta la misma familia es quien lo incluye, ¿verdad?, al consumo de estas sustancias. Bueno, sí, creo que debemos de prestar atención más que nada a lo que está pasando en la juventud, patrimonio del país. Porque qué es el legado que le estamos dejando y sobre todo el enfoque nuestro no es tanto las químicas, si son legales o ilegales, sino la dependencia química y una enfermedad de fondo. Y pues sí me sorprende un poco ver los resultados de las encuestas, porque pues nosotros estamos como más en la calle, en contacto, damos tratamiento, no solo en alcohol y otras drogas, dependencia química, ¿verdad?, sino otras adicciones también. Es interesante ver en esta encuesta, no sé las preguntas a qué estaban dirigidas, y realmente don Gerardo tiene que haber hecho magnífica labor en su trabajo de acuerdo a los índices que le estaban pidiendo. Pero a mí me hubiera interesado conocer también qué dicen los profesores en esos colegios, qué es lo que dicen los padres de familia. Bien, si el alcohol ha aumentado en los últimos años, cuando se suponía que ya lo habían tenido bastante manejado, sí veo un contraste, por ejemplo, con lo que está diciendo en su momento el psiquiátrico, el hospital psiquiátrico, en cuanto a los internamientos. Dicen que el 76% de los internamientos de menores es por marihuana. Vienen otros índices de un 70% en alcohol. Ahí hay como un contraste también un poquito diferente, pero ya son los tratamientos, ¿no?, de menores de edad estamos hablando.
y va bajando para el cigarrillo, y el 54%, por cierto, menciona la cocaína. O sea, ese es otro aspecto que me llamó la atención. Si habla nada más de alcohol, marihuana, en esta encuesta, pero me llama la atención cómo ha subido, por ejemplo, los opiáceos. Entonces viene mi pregunta, por prescripción médica, sí, y también por uso personal, pero ¿quién se los da a los muchachos? Ciertas drogas que son con receta verde. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que si están buscando opiáceos es que probablemente están teniendo síntomas de la enfermedad de depresión, de ansiedad, que no pueden dormir, porque de esto no hablamos, ¿verdad? No se habla de las deserciones, por ejemplo, que es lo que ha pasado en estos colegios de muchachos que han salido ya y que no están dentro de las encuestas, porque esas preguntas no vinieron. Cómo me llamó la atención, aquí lo estaban diciendo, cómo has bajado ya el tiempo con que empiezan los jóvenes a usar de 14 a 12 años. Pero digo yo, si la droga, alcohol, que es la que más se le ha hecho una contraposición, ¿por qué está aumentando? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la razón? Porque las fiestas siempre siguen, ¿no? Si nosotros vemos los colegios, les preguntamos a los padres de familia, se hacen unas fiestas fines de semana, ¿verdad? Que son apoteósicas, dan las cadenitas, digo yo que estoy en multiadicciones, los desórdenes sexuales están avanzando. Y ya no estamos hablando solo, digamos, de la población de menores, pero Costa Rica, y le digo porque yo vengo llegando a Santa Teresa, y el problema es grandísimo en menores y en todas las edades. Si nos vamos al sur, tenemos ayahuasca, los retiros de ayahuasca, nadie está hablando de eso, donde están llegando menores, donde nos estamos viendo sanciones y publicidad, que yo pues lo que hago es relacionarme con el exterior. Por ejemplo, la prensa investigadora, en que Costa Rica se está mencionando como el paraíso de las drogas. Digo, es todo un conjunto que tenemos que ver, no solo los menores de cierta edad, pero qué pasa con la población en general. Don Gerardo, hay varias consultas, inclusive que deja doña Priscila, y me llama mucho la atención también el dato de que más bien asegura que el hospital psiquiátrico dice que el 76% de internamiento se da por tema de marihuana, cuando el reporte del IAFA dice que más bien ha disminuido. ¿Cómo podría explicarse? Nosotros el resultado que obtenemos es efectivamente el de una disminución con respecto a rondas anteriores, por lo menos la última, en cuanto al porcentaje de usuarios de marihuana. De memoria, en los últimos 30 días, en los 30 días anteriores al momento que se les preguntó, tuvimos un 3%. En la ocasión anterior, que fue hace 3 años, en el año 2015, fue cuando se hizo la anterior encuesta, había sido de 4,9%. Bueno, como se han tocado varios temas, voy a tratar como de sintetizar porque hay algunos elementos conceptuales importantes. Uno, hay que tener claro, es que estamos hablando cuando, en comparación con esos datos que ofrecen los profesionales de este hospital, del centro médico, nosotros estamos hablando de una población que en ese grupo etario es muy amplia. Aproximadamente la matrícula para el año 2018 estaba, si la memoria no me traiciona, entre 320.000 a 330.000 estudiantes. La cantidad total de personas que atiende este centro hospitalario es una cantidad muy pequeña de gente. No necesariamente, además, todas estas personas que atienden son de centros educativos. Hay algunos que no son de centros educativos, y más aún, nuestra encuesta tiene como universo centros educativos de educación secundaria de modalidad tradicional, ya sea académica, ya sea técnica, o un par de colegios artísticos que hay, algunos científicos, etc. Inclusive uno deportivo que me parece que está en la zona de Limón. Entonces, no cubre, por ejemplo, a estudiantes de institutos de bachillerato por madurez, no cubre a jóvenes, adolescentes, hay algunos cuantos que estudian en colegios nocturnos, y obviamente, como es en colegios, no cubre a muchachos que estén fuera del sistema educativo. Entonces, lo primero que habría como que tener claro para no generar falsas inconsistencias, por decirlo de alguna manera, es que esos datos se refieren a dos poblaciones tremendamente distintas. Una más epidemiológica, más ampliamente demográfica, que es un poco esta que nosotros aplicamos. Una que se concentra en las personas que
detectan un problema de salud o alguien en la familia se lo detecta y presiona para que vayan a utilizar el servicio, que además se ha podido detectar y por lo tanto están en una situación de vida muy, muy distinta. Nosotros el dato que presentamos, y en esto es un poco la exigencia internacional que se le plantea a esta encuesta, porque está en el marco de los objetivos de CICADO-EA y del CIDUC, es que dé una imagen general de toda la población en esos rangos etarios, que más o menos, en el caso de Costa Rica, como tiene una alta participación de educación secundaria, cubre un elevado porcentaje de esa población. Pero a veces los problemas se focalizan, por decirlo así, en una expresión que usan los mercadotecnistas, en ciertos nichos poblacionales que no necesariamente se corresponden a esto. Entonces, digamos, sí habría que tener como una sana, sano respeto a las dos fuentes de datos, entendiendo de dónde provienen los datos de cada una. Un segundo punto, y retomo una inquietud que había planteado la compañera periodista, que olvidé el nombre, Elkis. Hace un momento fue cuando hablaba, por ejemplo, de las familias. Efectivamente, cuando nosotros preguntamos a los jóvenes, en el caso de bebidas alcohólicas, en qué circunstancias más frecuentemente acostumbraban a usar bebidas alcohólicas, la opción de respuesta que más se mencionó fue en celebraciones familiares. Uno podría pensar varias cosas. Obviamente están insinuando que hay frecuentes actividades familiares donde se consumen bebidas alcohólicas. Pero uno también podría ver esto como una oportunidad, sabiendo que son espacios familiares y que por lo tanto, digamos, la estructura jerárquica al interior del grupo familiar, sea nuclear o más amplio, prevalece y de alguna forma facilita que uno pueda tomar, o sea, referirse a los más jóvenes, a los adultos, nos podamos referir a los más jóvenes con cierto nivel de autoridad. También yo vería que hay una oportunidad ahí para concientizar también constantemente a los adultos y decirle, señores, de ustedes en cierta forma, de su orientación, de su ejemplo y de sus límites, depende un poco que jóvenes puedan mantenerse, ya si es inevitable que consuman, dentro de rangos de consumo que sean acordes con la edad que tienen y la vulnerabilidad asociada a ellos. Pero todo eso gira en torno, no sé, a una política de salud que no sé si existe realmente en el país donde ataca propiamente eso, porque no sé si, por ejemplo, el IAFA tiene esa política propiamente de salud, existen las políticas de salud que logren atacar eso, tal cual lo está planteando Gerardo. Y agrego, perdón, ahí las campañas desde el Ministerio de Salud que se han hecho, ¿verdad? Incluso para la publicidad de tabaco y otras que han venido a querer atacar pues el consumo, la adicción en jóvenes principalmente, que es donde podemos atender también el tema educativo, ¿verdad? ¿Realmente están funcionando? Bueno, esa es una buena pregunta, porque lejos de querer atacar ninguna institución, yo creo que lo que queremos es lo mejor para el país, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, otra vez lo digo, porque ha habido grandes confusiones en los últimos años, que si la marihuana medicina para humanos, que si, bueno, ya después fue que bajó más bien el licor, porque precisamente en algún momento hubo un reporte del doctor Sandí, que un 400% de las personas que le llegaban atención al IAFA, ¿verdad? Que había subido un 400%, ahora resulta que ya el licor bajó. Entonces yo creo que aquí la forma no es crítica, yo creo que es concientización. ¿Qué estamos dejando de hacer para que sube el alcohol de nuevo, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Qué será lo que está pasando? Yo no puedo decir ni siquiera si los padres son los culpables, ni son los muchachos, ni siquiera qué es lo que estamos dejando de hacer. Yo lo que siento es que no hay prevención todavía, ni educación, y tal vez la población que nos está oyendo, viviendo de televidentes, a una enfermedad de fondo. Pero a mí lo que más me sorprende es, por ejemplo, cómo ha aumentado el suicidio. El suicidio en las fases bajas de la enfermedad adictiva es de los últimos puntos y nadie lo relaciona. Las decepciones, de nuevo, ¿qué es lo que está pasando? Yo tal vez vi los cuestionarios, no sé quién los hizo, pero son cuestionarios tal vez un poquito livianos. Porque los cuestionarios, si tenemos población joven, no necesariamente la población joven se va a sentir cómoda diciendo
si usa ciertas drogas, que hay ciertos estigmas, ¿verdad? Porque todo es a las drogas, no la enfermedad. Y si la persona pierde el control hacia las drogas, cual sea, ok, que no es una persona ni viciosa ni mala, es una enfermedad que tenemos que tratar. Entonces muchas veces lo que lo hacen es que lo minimizan. Le digo porque yo he dado algunas conferencias en diversos colegios, en diversas universidades, además tratamos el problema. Y como les digo, si nosotros hace 3 años de personas que nos llamaban, tal vez de 10, 8, podían hacerlo ambulatoriamente, yendo y viniendo. Hoy en día es al revés, de 10 personas que nos llaman, 8 necesitan internamiento. ¿Y a dónde están los internamientos para la enfermedad adictiva? Usted lo que sugiere es que se atienda no el consumo propiamente, sino las razones por las que se consume. Es que sería como hacer una encuesta para ver cómo está la diabetes, y hablamos de las diferentes de confites y leche condensada y qué sé yo, diferentes dulces, carbohidratos que están utilizando las personas, pero no hablamos que la diabetes. Y si siente que existe siempre una enfermedad emocional, por decirlo de alguna forma, lo que no hemos visto es que hay una educación y la gente lo tiene que saber. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben qué es la enfermedad adictiva? ¿De qué se trata? Es una enfermedad muy compleja, y para empezar, hoy en día estamos hablando aquí nada más de la dependencia química, pero es una enfermedad que se presenta en multiadicciones. ¿Me entiende? Si estamos centralizando en la dependencia química hoy, y pues, ¿dónde están las demás adicciones? Pero si vamos a hablar de la institución, porque esa es la competencia del IAFA, el alcohol y otras drogas, bueno, pues es nada más eso lo que se está tratando. Debería de estarse manejando muy bien. Yo no estoy diciendo que las otras adicciones le esté tocando el IAFA, eso lo estamos haciendo nosotros. Pero nosotros quisiéramos, sinceramente, y viendo los índices de cómo ha subido los medicamentos, ¿quién nos está prescribiendo? Es decir, tomemos en cuenta, ¿quién nos está dando? Tomemos en cuenta que cualquier sustancia que cambie el estado de ánimo son agentes del desarrollo de esta enfermedad. Entonces, lo mismo son los medicamentos que el alcohol, que las drogas legales o ilegales. El cuerpo no sabe la diferencia entre legal o ilegal. Es simplemente algo que me hace cambio de estado de ánimo. De hecho, don Gerardo, recopilamos algunos datos de la encuesta que ustedes lanzan sobre el consumo de marihuana, de tabaco y de bebidas alcohólicas, y dentro de las imágenes que estamos viendo a través de Canal 13 tenemos información importante, ¿verdad? Dentro de eso es la edad, en este caso del uso del consumo de marihuana, que es una edad bastante prematura, si lo llamamos de esa forma, y entre otras informaciones también tenemos la imagen de quienes nunca habían probado marihuana. Al menos 9 de cada 10 indicaron que no tenían curiosidad por probarla. Cómo también pesa el tema social de las amistades, ¿verdad? Y cómo a veces, como lo dice doña Priscila, tal vez si lo vemos desde una perspectiva psicológica, qué tan seguro es un joven, qué tan seguro es un adolescente para poder decir no ante la presión social, la presión de sus compañeros. Ahí pienso que podría venir a relacionarse también un poco el tema de la estabilidad emocional de un joven. Cambiando tal vez un poco para hacer como un resumen, ¿verdad? Ya luego usted nos amplía en cuanto a el uso de bebidas alcohólicas, incluso es todavía menor. Se habla de los 12 años como las primeras relaciones que se tienen, el primer contacto que se tiene con la bebida alcohólica, y también lo que hablábamos de las actividades familiares, ¿verdad? Las diferentes actividades y en qué momento de la vida los jóvenes utilizan por primera vez la bebida alcohólica. Creo que este fenómeno de fiestas estudiantiles, un poco lo que mencionaba al principio, ¿verdad? La aprobación del consumo de alcohol como algo no tan mal visto, por decirlo de alguna forma, también me permite a mí como adolescente, como joven, empezar a experimentar ese contacto con el alcohol. Y por último también el uso del tabaco.
¿Cómo entra ahí también el acompañamiento a las fiestas, el tabaco, la marihuana y las bebidas alcohólicas? El tabaco también nos dicen ustedes, según la referencia, que en las mujeres es de 14 años y en los hombres de 13 años. ¿Por qué? Ahí es la diferencia. Y también un poco sobre las razones de uso. Tenemos esas cifras interesantes en donde incluso se dice que el 35% de los jóvenes utilizan el tabaco como un método de relajación. Sí. Sería importante puntualizar una vista metodológica sobre eso que usted está diciendo. Cuando se presentan esas edades, que efectivamente no hay nada que desmentirle a las edades, es importante recordar que se refiere a esos porcentajes de personas que la han usado. Excepto por el alcohol, la mayoría, muchísimo más del 50% de los estudiantes de colegio, nunca había probado ninguna de esas drogas. Solamente alcohol, que tiene un porcentaje de usuarios que es casi de 70%, para redondearlo un poquito y no fijarme mucho en decimales, es la única sustancia que más de la mitad de los estudiantes la había probado. Pero resulta que de ese 70%, en total un 27%, lo que significa por ahí de una tercera parte, la había usado en los últimos 30 días. Entonces, aún entre los que la habían usado, 2/3 partes de los que la han usado alguna vez no la han usado, por ejemplo, en el último mes. Entonces ya eso le habla a uno de una estrategia de uso por parte inclusive de los jóvenes, de los colegiales, que no por ser jóvenes no es que carezcan del todo de criterios para poder usarla. De hecho, el grupo más importante después del porcentaje que no la había usado, que es más o menos este 30%, es un poquito más bajo de 30%, es el grupo que dijo que alguna vez la había probado pero que no la ha vuelto a usar, que no la ha usado en más de un año inclusive. Entonces, ya eso a uno le dice, hay una curiosidad natural, es una edad natural en la que hay la gente, las personas, los jóvenes, quieren, todos lo fuimos también, quieren probar, experimentar, satisfacer ciertas curiosidades. De repente lo satisfacen, y eso no significa que necesariamente lo satisfagan de manera abusiva, y se dan por satisfechos con eso. Hay otros que sí, que de repente los espacios de consumo en que se facilita el acceso al producto les gustan y eventualmente el efecto también, y entonces alguna porción lo reproduce en mayor medida. Tampoco significa que sea gente que se intoxica. Por eso el dato que le presentaba antes, si bien es cierto, es un criterio para adultos, es importante. O sea, que solamente 14% dijo que en ese último mes había usado 5 más bebidas al menos en un día. Puede ser que en más días lo haya hecho, pero al menos en un día, en esos últimos 30, lo usó. Entonces, yo un poco como que lo quisiera presentar es esa idea. Marihuana, bueno, no sé si dentro de la información que usted tenía por acá, indica cuántas personas la han probado, pero es ese grupo que la ha probado, que es minoritario, o sea, es muchísimo menos inclusive de la cuarta parte, que tuvo esa edad, pero los demás ni siquiera la han probado. Entonces ya uno va viendo que hay grupos, un poco esa es la idea de lo que se llama prevención selectiva, es decir, es ir como definiendo, segmentando grupos de mayor o menor riesgo. 90 de cada 100 no la han probado. Claro, 90 de cada 100, o sea, 1 de cada 10 la ha probado. Entonces, a ese 1 de cada 10 es a los que les aplica esa edad que se veía, que ustedes presentaban hace un rato. Entonces, ese grupo, bueno, uno dice, ok, ya la ha probado, lo hizo a cierta edad. Es importante tratar de desarrollar iniciativas de lo que se llama prevención selectiva, que son más focalizadas a las personas que están en un mayor riesgo. El IAFA desarrolla ese tipo de iniciativas. Yo recuerdo, o sea, tengo presente, a pesar de que yo no trabajo en esa área, que las compañeras de oficinas regionales, pues sobre todo algunas, bueno, regiones han impulsado lo que se llama una iniciativa PDI, que son unas siglas de un mecanismo para tratar de detectar a estas personas con mayor vulnerabilidad porque ya han tenido cierto acercamiento, para tratar de hacer algunas actividades con ellos orientadas a fomentar dentro del marco general que propone Naciones Unidas el desarrollo de habilidades personales para que los jóvenes, cuando tomen la decisión, lo hagan más empoderados, con mejores criterios y con mayor conciencia también de que eventualmente eso puede incidir en el desarrollo de un proyecto de vida que podría ser tremendamente beneficioso para toda la sociedad, además de que para ellos, ¿verdad? Sí es importante recordar que hay políticas de salud, o sea, hay una política de salud mental, hay
hay una política de drogas, hay una estrategia nacional en materia de atención a las personas, o sea, que tampoco estamos hablando de un Estado que no es que hace nada. Bueno, obviamente las herramientas y los espacios que usa son los que le corresponden a un Estado, ¿verdad? Los que trabajan más de cerca con la parte terapéutica, pues esas personas sí realizan más esa tarea de atender ya a la persona concreta de carne y hueso, ¿verdad? Que tenga alguna necesidad porque siente que se le está saliendo de las manos el control. Dentro de esos estamos nosotros en el IAFA, más o menos, bueno, no tiene que ver con la encuesta, pero así a pura memoria recuerdo que aproximadamente al año realizamos en el 2018 75,000 atenciones, 23,000 y pico de personas atendidas. Entonces, es decir, hay una acción también del Estado, que dentro de esas personas hay gente asegurada, hay gente que no está asegurada, y además hay un sistema nacional de tratamiento que en este momento debe englobar unas 60, 70 organizaciones no gubernamentales debidamente registrados sus programas ante el IAFA y aprobados, que también brindan una atención. Sí le quedo viendo tal vez el dato como de cuántos atienden. Que eso a veces no basta, que uno quisiera que ciertos casos o ciertos grupos particulares tuvieran un acceso todavía más directo, sin duda, o sea, siempre se puede mejorar, pero hay un Estado que tiene conciencia sanitaria, que entiende las implicaciones de lo que significa el consumo, que también es una realidad. Ahora cuando hablaban, me recordaba algo que a veces hago en algunas presentaciones, hay unos estudios arqueológicos en Asia Central que sugieren que en platitos de metal que se han encontrado en asentamientos humanos, de hace 5,000 a 10,000 años hay residuos de cannabis. O sea, yo creo que sería honesto decir que las sustancias que afectan nuestra percepción del mundo han sido nuestras compañeras de viaje en esto que se llama vida en el planeta Tierra. Entonces, es realista asumir que van a seguirlo siendo por un tiempo prolongado. Variarán los productos específicos, algunas serán más sintéticas, pero son nuestras compañeras de viaje. Entonces hay que tener, como me imagino le pasa a los búfalos con los leones, que siempre los van siguiendo a ver cuando uno está débil y lo cazan, que la manada como manada tiene que aprender a convivir con esa fuente de riesgo que es el león, que a veces se come a uno de los bichitos, ¿verdad?, del otro grupo. Y un poco la iniciativa del IAFA, pues yo creo que apuntan a esa... Bueno, del IAFA y de todo el sistema que tiene que ver con drogas, ¿verdad? Y sistema sanitario. Priscila, nos queda poco tiempo. Bueno, yo tal vez para cerrar quiero decir, yo todavía no he visto que IAFA sea el ente que esté llevando a cabo lo que debería llevar una entidad que está dedicada a la investigación y además a darle los delineamientos a los centros. Si no saben qué es la enfermedad adictiva, si no se trata, podemos hablar de drogas no sé cuántos años. ¿Dónde está la enfermedad? ¿Cuáles son los modelos de tratamiento? ¿Cuál es el modelo que están usando? Hay una controversia, por ejemplo, en el país, y eso es terrible. Por un lado, acuérdense de la marihuana, medicina para humanos. Por otro lado, que la marihuana satanizándola. Mire, estos muchachos han pasado unas épocas bastante poco fáciles, porque hay una confusión de criterios. Si no hay delineamiento, si los padres que tienen un hijo con una adicción, ¿a dónde llevan a ese muchacho? Si lo que lo van a hacer desintoxicar, intoxicándolo con medicamentos. ¿A dónde? Yo le digo, nosotros en estos momentos no estamos tratando la dependencia química. Lo que hago, voy a Estados Unidos, yo voy a Hazelden, yo estoy con ellos un tiempo, tratamos de ver qué centros vamos a tener aquí, porque tenemos centros que desintoxican metadona, opiáceos, medicamentos, benzodiazepinas, a las poblaciones no vulnerables, ya probadas que son dependientes químicas. ¿Cómo sabemos en el país qué es lo que vamos a tratar? La caja, los efectos psicosomáticos, los internamientos, ¿quiénes los están haciendo? Está tocando la caja. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con los menores de edad? Donde la Contraloría de la República dijo en el 2010 que había que tener un programa serio y un sistema nacional de tratamiento. ¿Dónde está? Yo no lo conozco. Hay muchos abordajes, pero sí les digo, el IAFA no tiene una línea de acción para la prevención. Parar una enfermedad es educar con tiempo, desde pequeñitos.
y para tratar la enfermedad. Podemos hablar de drogas todos los días, de todos los tipos, pero eso es la tos de la enfermedad, esa no es la enfermedad. Perfecto. Muchísimas gracias, doña Priscila, don Gerardo. Quedan, de hecho, muchísimas incógnitas acá, muchísimas dudas. Pues vamos a estar desarrollándolas, evidentemente, próximamente en la revista. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Que Dios le delega al ser humano la responsabilidad de administrar correctamente a la creación. En la mayoría de los casos no tenemos conciencia de las implicaciones de los problemas. Tiene impactos muy grandes y muy peligrosos sobre los ecosistemas, sobre la naturaleza. En la forma en que hemos manejado los recursos nos ha causado limitaciones y situaciones que hacen difícil. Voces amigas, solo en 13. Costa Rica Televisión. Regresa el Gran Parade de Gala. Acompáñanos en la celebración de cierre del Festival de la Cultura Negra Back to Roots 2019. Un evento para reconocer y apreciar los valiosos aportes de la cultura afrocostarricense. Disfruta de esta fiesta de música, arte e historia el próximo 31 de agosto a partir de la 1 de la tarde. Por 13, Costa Rica Televisión. Michael O'Hara entra a trabajar en un yate a las órdenes de un multimillonario en silla de ruedas casado con una mujer fatal. Y queda atrapado en una maraña de intrigas y asesinatos. La Dama de Shanghái. Con Orson Welles y Rita Hayworth, el jueves 29 de agosto a las 10 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. La gente de la pulpería ya tiene ganas de darse una escapadita. La vieja tuya está ahí. No, no está, por dicha no está. Anda haciendo un mandadillo. Pero ahorita de llegar, Pero tenga cuidado, porque siempre puede haber una sorpresita. La pulpería más divertida de la televisión nacional, este martes a las 7 de la noche. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Regresamos y vamos de inmediato también con el tema de la encuesta de demoscopía que les anunciamos hace algunos minutos. Y es que 6 de cada 10 personas no tienen filial política según encuesta de demoscopía. 60% de los consultados por una encuesta de demoscopía realizada en agosto dijeron no tener ninguna afiliación partidaria. El restante queda distribuido de la siguiente manera. Por Liberación Nacional, un 13.5% dijo sentirse cercana a su partido político. Por el PAC, un 11.5%. Por el PUSC, un 3.5%. Por el Partido Restauración Nacional, un 1.7%. Por el Frente Amplio, un 1%. 18 minutos, tuvimos un pequeño problema con la notita, pero bueno, vamos a desarrollar la encuesta que hacía demoscopía para el programa Hablando Claro. Con nosotros está acá ya Gustavo Araya, analista político, y también nos va a acompañar Alejandro Barahona vía Skype en cualquier momento. Don Gustavo, hay muchos datos importantes dentro de esta encuesta, pero a raíz de lo que va a pasar el próximo lunes, que donde los maestros hacen un llamado nuevamente a salir a las calles, los pescadores también pues fijan un movimiento para el próximo 30 de septiembre. Parte de lo que dice la encuesta es que los costarricenses parecen estar cansados de las mismas huelgas, de esos movimientos. En el tema de la caja, el 75% no apoyaba, según la encuesta, como le digo, este movimiento, e inclusive volviendo a la huelga el próximo lunes, el 94% de los encuestados dijo que el tema de educación debería ser un servicio esencial. Así es. Buenos días, un placer estar con ustedes, con David. Lo importante acá es que precisamente la encuesta hecha por la empresa Demoscopía
tal cual lo contaba don José Alberto Rodríguez el otro día, cae en un excelente momento para tener la perspectiva precisamente cuando intentamos obtener información de quién está en esta disputa de la representación de los intereses ciudadanos, ¿verdad? Porque lo que está sucediendo del lado sindical, precisamente como usted bien apunta, no necesariamente está contando con el apoyo popular. De acuerdo con la encuesta, prácticamente 7 de cada 10 personas dicen sentirse perjudicadas por las acciones que realizan los sindicatos. Habiendo también contado con datos del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, que para este año indicaban que la ANEP es la organización con mayor cantidad de actividades, juntándolo con este dato, podría uno decir perfectamente que entonces es la ANEP la que mayor cantidad de acciones que perjudican a la ciudadanía ha venido realizando. Entonces eso hay que tenerlo en consideración, porque no solamente se trata de que la mayoría de la población se ve afectada efectivamente por los temas, digamos, por las acciones sindicales, sino que también hay que tomar en consideración que al igual que otros actores políticos, como puede ser perfectamente el presidente de la República, que no necesariamente goza del favor popular, también figuras como don Albino Vargas, que es el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, tiene a su haber, cuando se le pregunta a la población cuál es la primera palabra que se le viene a la mente para describirlo, un 86% de las ocasiones de las personas indican palabras negativas. Entonces esto quiere decir que también hay un bajísimo apoyo a la figura no solamente de los procesos que realizan los sindicatos, sino también a los liderazgos, y en este caso, en uno muy particular, que tiene la población una opinión muy negativa de parte de la ciudadanía. Vamos a aprovechar también para saludar a Alejandro Barahona, quien está con nosotros vía Skype, e introducirlo en este diálogo, ¿verdad?, que estamos analizando la encuesta de demoscopía. Como decía don Gustavo, precisamente está perdiendo peso, el gremio sindical está perdiendo peso, los movimientos que se están haciendo. Quizás tal vez, don Alejandro, por la frecuencia también se resta seriedad y compromiso, además de lo que afecta, ¿verdad?, a los usuarios que transitan por las carreteras, que viajan a sus trabajos, o incluso las personas del sector salud, por ejemplo, que desean trabajar. Realmente esto ha sido algo que tiene un porcentaje bastante alto, pero también la forma en que lo está manejando el gobierno, la solución que ha dado el gobierno también a los problemas sociales. Tal vez un poco la percepción suya, don Alejandro. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes, con los que ven, escuchan, sino también, por supuesto, mi colega Gustavo Araya. Es importante mencionar varios aspectos tales de cara a esta encuesta. La primera es que es una foto, una coyuntura muy particular. Coincido con mi colega Gustavo Araya en torno a que efectivamente cae en un buen momento efectos de orientación, no solamente de la ciudadanía de comunicación, sino también las instituciones públicas. Hay un margen de error del 4%, eso quiere decir que los datos podrían subir o bajar de estos resultados preliminares. Eso simplemente es una posibilidad. Yo he dividido el resultado de este estudio hecho por la empresa Demoscopía en 6 áreas. La primera es la prioridad ciudadana, la segunda la situación país, la tercera el desempeño del gobierno, la cuarta, que es la que vamos a referirnos a continuación, huelgas y sindicatos, la quinta, democracia y ciudadanía, y la sexta, partidos políticos y participación. Yo creo que hay 2 hallazgos muy importantes, creo que ya ustedes introducían. Por un lado, hay un desgaste, no solamente desde la perspectiva del respaldo ciudadano a los sindicatos, sino también a los partidos políticos y a la institucionalidad pública en la figura de los diferentes poderes, y por supuesto el presidente Alvarado no se salva de ello. Y el segundo aspecto que me parece muy relevante es una ciudadanía dispuesta a participar en la resolución de problemas. También está abierta esa ciudadanía a una reforma importante. Pero la pregunta puntual en términos de los sindicatos, yo creo que la podríamos resumir de la siguiente manera. Prácticamente, como decía Gustavo, alrededor del 70% de los ciudadanos sienten que las huelgas le perjudican, y alrededor del 80% está en contra de las huelgas. Eso quiere decir que todo lo que sean instrumentos para bloquear, suspender o hacer torturismo, que son los viejos instrumentos que utilizan los sindicatos,
hoy día son percibidos tremendamente. Vamos a interrumpir un momento, don Alejandro, para mejorar la calidad del audio. Mientras tanto, don Gustavo, retomando el tema de las huelgas. En cuanto al sistema de educación, por ejemplo, los argumentos han sido siempre los mismos, no solamente en tema de reforma fiscal, sino también en materia de educación propiamente, como es los proyectos de educación dual, las pruebas FARO. ¿Siente usted que el discurso también, no solamente la afectación que provocan las manifestaciones en carretera y en la circulación de los costarricenses, sino también el discurso es como reiterado y débil de argumentos? Es una lucha que se está presentando por la representación de la ciudadanía, en donde los intereses ciudadanos, unos y otros, señalan tener, digamos, la capacidad, ¿no?, de ser los mejores difusores y de ser los mejores, digamos, esa banda de transmisión de las necesidades sociales al poder político. Y resulta que efectivamente, como usted bien lo señala, el problema es que están fallando por varias razones. Una de ellas la señalaba perfectamente don Alejandro ahora hace un momento, que tiene que ver con el tema de la comunicación. En esta disputa por la representación popular no se está considerando realmente la opinión popular. En esta disputa por la representación de la ciudadanía, de los intereses de la ciudadanía, lo que ha habido es una imposición de los intereses de algunos sectores por encima de la ciudadanía. Caso de los sindicatos, con esta encuesta queda clarísimo, en donde efectivamente, como bien lo señala David, el 94.5% de la población considera que la educación es un servicio esencial. Habrá que entrar en dimensiones técnicas, ¿verdad? Y un poquito más para ver a dónde, qué tan esencial es, digamos, esto que pueda verse, digamos, desde el punto de vista técnico-legislativo para introducirlo como un servicio que efectivamente pase a formar parte de la legislación para que se impidan las huelgas. Sin embargo, vean que la población se siente afectada cuando efectivamente la educación se ve truncada, porque ha sido en Costa Rica el mecanismo idóneo para la movilización social, para ascender a las clases sociales. Entonces, si los sindicatos detienen y detuvieron el año pasado, durante el 2018, durante 93 días, los procesos educativos, la población se ve perjudicada. Si estamos hablando también del tema de la comunicación, entonces, de cómo supuestamente el sector sindical o el sector gubernamental toman las necesidades sociales para convertirlos en políticas públicas o en favor de modificaciones a las políticas públicas, ambos están fallando porque efectivamente se están dando cuenta, especialmente los sindicatos, que a la hora de acometer sus acciones perjudican finalmente a la población. Y estamos a las puertas de un proceso que va a empezar ahorita, en estos días, de nuevas huelgas, no solamente en el sector educativo, que ya se avecinan, sino también en el sector salud. Y ambos procesos van a contar con la improbación, con el desdén, con la negativa del apoyo de la población finalmente, porque no logran, no solamente, a su pregunta, no logran hacerse de los argumentos ciudadanos, sino que no comunican realmente, porque los intereses son otros, no son los de la ciudadanía, sino gremiales en muchos de los casos, no logran comunicarse y la población se encuentra, digamos, en una especie de fuego cruzado, por decirlo de alguna manera. Tenemos ya también nuevamente a don Alejandro Barahona. Ustedes hablaban del tema de los sindicatos, de tal vez el tema de liderazgos, que los hemos tocado y analizado también anteriormente acá en la revista, pero vemos, no sé, a una población que se ve afectada por el tema de los sindicatos, que parece estar disgustada con ellos, pero que tampoco está conforme con el tema del gobierno. Vemos que el 26%, según la encuesta de Demoscopía, está orgulloso del presidente o de la función de Carlos Alvarado, pero el 71% no lo está. Entonces volvemos al tema de liderazgos para uno u otro bando. No sé, y lo hemos hablado, pero conforme pasan los meses e inclusive ya los años, vemos que estos números van a la tendencia hacia esa negativa desde cualquiera de los dos aspectos o puntos o perspectivas que se vea. Don Alejandro, ¿cómo lo ve usted? Sí, mire, yo creo que lo que muestra la encuesta es que hay un desgaste, no solamente a nivel del movimiento sindical, sino del gobierno.
Y eso digo desgaste porque lo que está encontrando la ciudadanía es que la ciudadanía está percibiendo que el gobierno, entiéndase gobierno central, pero también entiéndase las empresas proveedoras de servicios públicos, no le están resolviendo sus necesidades inmediatas. Y entonces ahí no solamente hay un jalón de orejas para el movimiento sindical en términos de la afectación que le supone a la ciudadanía, los bloqueos, la suspensión de servicios o hasta el mismo tortuguismo, sino también al gobierno por su incapacidad, ya no solo por dialogar, sino para lograr los acuerdos y sostenerlos en el tiempo. Porque uno de los aspectos que explica también que otra vez el movimiento sindical está anunciando nuevamente medidas, tiene que ver con la incapacidad del gobierno para cumplir los acuerdos previos. Y ahí entonces también la ciudadanía, creo que hay varias referencias. Usted hacía una a don Carlos Alvarado, a mí yo prefiero, digamos, omitir un poco la personalización en términos de algunas de las preguntas de la encuesta, que me supone alguna intencionalidad, pero sí llamo la atención en que prácticamente el 43% de los entrevistados consideran que el desempeño del gobierno es mala o muy mala, contra un 42% que la, digamos, califica como regular y apenas un 14% como buena o muy buena. Y si además complementamos esta respuesta con el tema de que el 71% cree que el gobierno va por un mal camino, se confirma la percepción negativa que tiene la ciudadanía sobre la orientación que está siguiendo el gobierno. Y ahí me parece que cierro, digamos, esta intervención diciendo lo siguiente: el 70% de la ciudadanía le asigna al actual gabinete del presidente Alvarado una nota inferior a 7. O sea, está quedado el gabinete. Apenas un 14% le da un 7 y otro 14% le da un 8 o más, lo cual debería implicar a nivel del gobierno la capacidad autocrítica de revisarse, analizarse y hacer los ajustes necesarios para que efectivamente el gobierno reflote y tenga capacidad ya no solo de diálogo, sino también de credibilidad con la ciudadanía y con los sectores con los que se tiene que sentar a negociar, no solo bilateralmente, o sea, el gobierno con cada sector, sino de cara a un diálogo nacional. Y eso era lo que el presidente Alvarado había anunciado en su informe de labores de mayo, cuando dijo que en menos de un mes, creo que ya se le pasó el tiempo, iba a convocar a un Consejo Consultivo Económico y Social que permitiera aglutinar los diferentes sectores para negociar y alcanzar acuerdos, así como darle seguimiento. Creo que ahí hay elementos que nos permiten entender un poco el pesimismo de la ciudadanía, especialmente, y ahí dejo introducido para más adelante, cuando vemos cuáles son las prioridades ciudadanas y cómo tanto el Ejecutivo como la Asamblea Legislativa no están trabajando en torno a esas prioridades ciudadanas. Encadeno lo del gabinete que decía don Alejandro con un trasfondo desgastado que existe en el país también. Yo creo que ante la situación que está viviendo el país, ningún gobernante, ningún gabinete, ni ningún gremio sindical podría tener una buena calificación si el costarricense está pidiendo soluciones. Y ante una situación, por ejemplo, mencionábamos antes educación, hablemos ahora de salud, las grandes listas de espera que el gobierno no ha logrado solucionar, además también la contratación de médicos especialistas, es algo que está afectando directamente al asegurado, al costarricense, al 100%, en donde incluso ya de por sí está molesto de tener que esperar muchísimo tiempo por ser atendido, y lo que entorpece además y viene a aportar a ese problema, a esa crisis, el tema de las huelgas, ¿verdad? Porque muchos costarricenses lo que se han quejado recientemente es: tenía mi cita que esperé meses, años, logré llegar y no me la dieron porque están en huelga y me la dieron para meses, años todavía después. Creo que es un malestar completamente justificado y que realmente es eso lo que ni siquiera está aportando en nada a las soluciones ni a lo que están haciendo los protagonistas. Sí, eso, el que usted menciona es sustantivo porque tiene dos grandes dimensiones. La primera de ellas es que efectivamente, como usted bien lo señala, no solamente es un tema de liderazgos, de que ya hay liderazgos desgastados o fallidos, sino que los partidos políticos, las cámaras empresariales, los propios sindicatos, la mayoría de los cuerpos colegiados tienen problemas seriosísimos para la formación de cuadros nuevos. O sea, este refrescamiento, y no me refiero a caras nuevas jóvenes necesariamente, sino este refrescamiento, digamos, por ejemplo, de autoridades o ideas nuevas, no se están dando en muchas organizaciones, número uno. Número dos, la institucionalidad de alguna manera se ha convertido en Costa Rica en una especie de ciudad de institucionalidad que resulta ser eficaz, da el servicio finalmente, pero no es eficiente,
¿verdad? Entonces, damos la educación, sí, pero fallamos en una cantidad de pruebas y una cantidad de indicadores que dicen que la educación no es la mejor. Tenemos el mejor sistema de salud a nivel mundial, probablemente uno de los mejores sistemas de seguridad social a nivel mundial. ¿Le damos el servicio que la ciudadanía se merece? No, no se lo damos. ¿Tenemos las mejores universidades? Probablemente sí. ¿Que sean el mejor modelo? No necesariamente, etcétera, etcétera. Eso pasa en la cotidianidad. Sin embargo, esto es porque Costa Rica está pasando por una transición de un modelo de desarrollo que ya está agotado, que hay que hacer revisión de las instituciones, que hay que hacer revisión precisamente de a cuáles grupos se está atendiendo y cómo se les está atendiendo, porque hay una serie de grupos que quedaron de un Estado planteado, que se quedaron solamente con la mano extendida que hicieron no de la institución un fin para satisfacer a la ciudadanía, sino de la institución un fin para satisfacerse a sí mismo. Eso está pasando con pescadores que hoy le reclaman al Estado, que se está metiendo en un tema, por ejemplo, de preservación del ambiente, que en materia de gobernanza marítima, a los pescadores nada les interviene si se mete el tema ambiental, porque hay que hacerlo de manera sostenible. Pero claro, como se les termina entonces mucho de sus prebendas que habían logrado para su propio sector, a través, por ejemplo, de una institucionalidad que se la proveía el MAC o Incopesca, están molestos. Pero, de nuevo, estos son sectores que propugnan por satisfacción de sus intereses particulares, no de una generalidad. Y termino diciendo, por otro lado, que el segundo gran elemento es que si usted ve la encuesta, y esto pasa normalmente en Costa Rica, dice, para usted la democracia en Costa Rica es la mejor o no es la mejor forma de gobierno posible. La mayoría, un 66%, 2 de cada 3 costarricenses dicen sí es la mejor opción. O sea, este régimen vale la pena, este sistema vale la pena. Tenemos una institucionalidad robusta, tenemos un modelo de Estado envidiable para muchos otros comparativamente a nivel mundial. Pero tiene que modernizarse. Pero tenemos que pasar esta transición dolorosa en donde tenemos que mejorar la calidad de los servicios y tenemos que dejar de darle, como siempre, la atención a grupos que están acostumbrados a solamente recibir prebendas, pescadores, taxistas y demás, que han logrado vivir a través de un modelo de Estado que ya se terminó ese modelo de Estado y darle paso a otro modelo de Estado para poder satisfacer también a otras nuevas economías, a otros nuevos usos, a otros nuevos usuarios. Don Alejandro, don Gustavo, una parte interesante de esta encuesta dice también que el 62% de los costarricenses se siente poco informado. No sé, en una época donde hay redes, hay, no sé, miles de medios por todo lado, sin embargo, el costarricense se siente poco informado. Es un tema preocupante, no sé si es desinterés del costarricense o el costarricense, no sé, se cansó de los medios de comunicación porque pues unos tienen intereses, otros no, y ahora todo eso es muy visible. No sé, ¿cómo lo analizan ustedes? Porque es un 62% que se siente desinformado de lo que sucede en el país. Don Alejandro. Mire, déjeme, antes de contestarle la pregunta, plantear lo siguiente. Hemos omitido hasta ahora un elemento que es vital para poder encadenarlo con lo que Gustavo estaba señalando. ¿Cuáles son las prioridades que en este momento tiene la ciudadanía? Un 36% dice que el costo de la vida, un 22% dice que el desempleo, la inseguridad un 11%, y todas las demás están por debajo de un 7%. Y entonces cuando vemos lo que está haciendo el gobierno, entiéndase el Ejecutivo y el Legislativo, entendemos que realmente no se está dedicando a esas prioridades ciudadanas. Y si eso lo unimos a una pregunta que está un poquito más abajo de la que respondía o introducía Gustavo, el 52% de la población se siente en capacidad para presionar y mejorar el rumbo del país, pero hay un 46% que no se siente en capacidad de poder presionar para mejorar el rumbo del país. Entonces, ya no solo es un tema de calidad de los servicios o continuidad de los servicios, también implica que lo que está viendo la ciudadanía es que el sistema político, aunque es el democrático el mejor, no le está atendiendo sus prioridades y no se siente en capacidad para lograr incidir. Y eso me parece que es un tema que también va de la mano con la representación política, porque también la encuesta señala que alrededor del 65% de los ciudadanos no se siente representado por los actuales diputados, que son los que están legislando, y alrededor del 85% cree que hay que hacer reformas para elegir diputados. En resumen, efectivamente tenemos un lado muy positivo, es que 2/3 partes de la ciudadanía
cree que el sistema democrático es el mejor, pero hay una tercera parte que no está considerándolo así, y no lo está considerando porque está evaluando los resultados que el mismo sistema político le está dando como ciudadano. Y ahí, cierro con esto, los partidos políticos, el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, tiene mucha responsabilidad, pero hay una luz, digamos, al final del túnel, si me permiten introducirlo, y es que casi el 90% de los costarricenses cree que mediante consulta popular directa, entiéndase referéndum, está dispuesto a participar en la toma de decisiones y solucionar parte de los pendientes que el sistema político como tal no ha logrado resolver. Ese es un elemento que permitiría canalizar por la vía democrática no solo el descontento, sino la responsabilidad ciudadana en participar en la resolución de los problemas nacionales. Quería mencionar en estos pocos minutos que nos queda también, don Gustavo, lo que precisamente menciona don Alejandro, y es esa representación, ¿verdad? No existe ni comunal, ni provincial, ni nacional, realmente figuras de peso que le hagan al costarricense creer en que va a tomar una decisión adecuada. Con esto también hacemos un aporte al tema de la democracia. Ya la gente no quiere salir a votar. No quiere salir a votar no porque no crea en la democracia, como dice la encuesta, sino porque no cree en las figuras que representan la democracia, porque sienten que no tienen a quién elegir, porque al parecer no hay partidos políticos fuertes que realmente propongan esas soluciones que el país necesita y que usted hablaba antes. Sí, en esto es fundamental un elemento importantísimo que en la encuesta se señala que me parece que es alarmante. Normalmente a los procesos de elección, por ejemplo, municipales, es donde mayor cantidad de abstencionismo se presenta. Pero también, si uno suma eso a las puertas, estamos en agosto, prácticamente ya septiembre. Estamos a las puertas del que inicie de nuevo el proceso de elección municipal para este mes de octubre, que se haga la convocatoria por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Y nos encontramos con que si de todas maneras es baja la población que vota en las municipales, y como bien se decía al inicio de este bloque informativo, que hay un 60% de la población que dice que no está con ningún partido político, aquí hay un clarísimo llamado de atención precisamente a estas organizaciones en particular. Y es por lo que usted señalaba, que son tres elementos fundamentales. El primero, hay un abandono normalmente de los partidos políticos a la formación de nuevos cuadros dirigentes, ¿verdad? Antes se utilizaba no solamente el mecanismo partidario, sino, digamos, las grandes fundaciones que han financiado los partidos políticos, sean de corte socialdemócrata, sea de corte social cristiano a nivel mundial, o democracia cristiana, perdón. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una y otra vez repetirse candidatos, no solamente en las alcaldías, sino también repetirse otra vez en las elecciones nacionales. Si uno se devolviera en el tiempo, va 20 años atrás, se encuentra más o menos planteadas las mismas candidaturas en los partidos políticos que lo que aparecería en una papeleta. Pareciera que las papeletas no se mueven, número uno. Número dos, los planteamientos programáticos de los partidos, la oferta política de los partidos políticos no es la oferta política adecuada para la ciudadanía. Probablemente los partidos políticos estén hablando de otros temas que a la ciudadanía no les está interesando o no les está haciendo una convocatoria realmente para participarlos. Los partidos políticos tienen que hacer una revisión de cuáles son los temas prioritarios para el país. Si no, vamos a seguir hablando dos idiomas diferentes y la población se va a sentir absolutamente desinformada porque lo que escucha en los medios de comunicación no va con ellos, ¿verdad? Y número tres, la canalización de demandas sociales. Teníamos partidos políticos hace 20, 30 años que tenían grupos femeninos, que tenían grupos de juventud, que tenían grupos cooperativos, que tenían grupos sindicales, que tenían grupos solidaristas, que tenían agricultores, que tenían empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy los partidos políticos quedaron vacíos. Hoy los partidos políticos son maquinarias electorales al favor de algunas candidaturas en especial que se replican y se replican en el tiempo y no necesariamente han sido los excelentes canalizadores de demandas sociales que eran antes, en donde había participación de la sociedad. Y entonces efectivamente cuando hay participación directa, que es lo que señalaba Alejandro, en donde la población no se siente en la capacidad de intervenir en las políticas públicas, lo que tenemos es un disocio, lo que tenemos son, como decía don Luis Antonio Sobrado, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, tenemos unos partidos políticos desenchufados de la realidad política costarricense. Don Gustavo, lo interrumpo porque en ese sentido lo que usted dice lo vemos en estas elecciones municipales. ¿Cuántos partidos se fusionan y cuántos
partidos también representan candidatos que en este momento son regidores incluso de otro partido político. Hay un caso, por ejemplo, en San Ramón de un candidato del PAC para estas elecciones que hoy es regidor del PLN, por ejemplo. ¿Cómo desestabiliza eso un partido? Bueno, es que el transfugismo a nivel municipal es todavía mayor que el que se da, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, pero eso es parte de que la forma en que los partidos políticos tenían de nuevo el compromiso de la formación de los líderes, por un lado, de las y los líderes, y por otro lado, de la propuesta programática, ataba al partido a una promesa de valor, ¿verdad? Hoy es como cambiarse de camiseta de un equipo de fútbol, porque todos los partidos ofrecen prácticamente lo mismo, que es casi nada. Todos los partidos políticos son, vea que usted que un candidato a alcalde se puede pasar de un partido político tradicional, del que incluso fue candidato presidencial, se va con un partido político momentáneamente para regresar otra vez a la municipalidad. Y eso puede pasar, si pasa en la municipalidad de San José, ¿por qué no va a pasar en cualquier otra municipalidad? Digamos que es una de las municipalidades más grandes. Si cuando un ex candidato a la presidencia de la República acusa o señala a un candidato a una alcaldía para que retire su nombre, pero lo hace para concentrar la atención en ese candidato, para pasar por alto las otras denuncias que existen sobre otras candidaturas, efectivamente esto se trata de un juego político que ante la ciudadanía es un juego al que no quiere participar, al que no se siente en la capacidad de participar y al que, como bien lo señala Alejandro, si tuviera la oportunidad de hacerlo de manera por iniciativa popular directa, lo haría, intervendría. Y uno de los pasos que me parece que empezaremos a tener ya razones suficientes o motivos suficientes es precisamente porque en estas elecciones, me parece, estas 2020 y 2022 son un parteaguas para la democracia y estamos jugando ya con fuego. Vamos a leer un par de comentarios de algunos que nos han entrado. Dice Miguel Calderón Retana, hay un elemento de la encuesta que nadie toma en cuenta y que es más del 60%, que está muy poco o nada informado. Creo que ese detalle es importante, bueno, y preocupante. Era parte de lo que se planteaba también. Hazel Morales Bolaños dice que la huelga de 93 días se extendió porque al Ejecutivo no le interesaba negociar mientras mantenían los sindicatos afuera de confabulaban con el Poder Judicial para aprobar el plan fiscal que ya ha estado dando señas que efectivamente la economía no se reactiva y la deuda crece, aparte de la gran figura que tiene la UCAEP, que mantienen privilegios fiscales, que eso devenga los 2 billones contra 78 millones en recaudación de impuestos en IVA, llevando a una recesión económica, ya que la población está perdiendo poder adquisitivo. Así es. Bueno, tenemos que irnos porque se nos ha acabado el tiempo para tratar esta temática. Agradecemos a Gustavo Araya y a Alejandro Barahona, ambos analistas. Pues quedan muchos temas también por analizar, pero bueno, el tiempo gana acá en la televisión. Vamos a ir a una pausa, ya venimos. Yo no estoy sola, no sé cómo esas chicas a las que explota. Puede que a usted la protegieran, seguro. ¿Pero a su novio? ¿A quién le iba a importar un judío? Si esto sale mal, nos iremos a la ruina. A él no le conviene. Es accionista de la fábrica y lo perdería todo. He contratado un seguro personal vinculado a Tejido Silva. Si algo va mal, mi inversión queda protegida. ¿Se puede saber qué buscas con tanto ahínco? Pues las fotografías de Amalia. No sé qué las había dejado en este cajón. Bueno, pues no están. Despierta, Elisa. No pienso pagar tu deuda. 6 hermanas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Llega a 13, Costa Rica Televisión, Deportivas Radio. Un programa dedicado a difundir las distintas disciplinas deportivas, actualidad y temas de fondo. De manos de nuestros expertos, entérate de todo lo que hay que saber del acontecer deportivo nacional, a través de la discusión y el análisis. Deportivas Radio. Por 101.5 Costa Rica Radio y 13 Costa Rica Televisión. Alex Torrenegra, un experto en tecnología que desde los 14 años entró en el mundo del emprendimiento. ¿Cómo llegó este colombiano a codearse con los más importantes innovadores de Estados Unidos? A mí lo que más me apasiona en la vida es hacer cosas que nadie haya hecho antes.
y especialmente cuando los puntos que estamos conectando le permiten a muchas otras personas maximizar el potencial que tienen. Uno de los nuestros. Conózcalo este viernes a las 7 de la noche. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Promuévete, de lunes a sábado a las 5:30 de la mañana y 8 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Bueno, y es que a partir de mayo del 2020, Costa Rica se sumará a un grupo de 6 países latinoamericanos que dentro de su legislación eliminaron la prohibición para ejercer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta situación lleva a la campaña de Sí Acepto por parte del Movimiento de Matrimonio Civil Igualitario, que se va a estar dando a partir del día de hoy, y para esto está con nosotros Gia Miranda, que va a hablarnos un poco sobre lo que es esta iniciativa. Muy buenos días, doña Gia. Coméntenos un poco cuál es la iniciativa, cuál es la idea y cuál va a ser el norte de esta campaña de Sí Acepto, cuando ya sabemos que en el 2020 la Sala Constitucional dijo que sí a el matrimonio igualitario. Buenos días. Buenas. Bueno, primero aclarar, mi nombre es Ana Mora. Justamente esta campaña lo que busca es crear conciencia en costarricenses de una cultura de decir sí acepto. Sí acepto ¿a qué? A la posibilidad de que las parejas, sea un hombre y una mujer, sean 2 hombres, sean 2 mujeres, puedan tener la protección de una figura legal, que es el matrimonio civil igualitario. Y desde ahí, justamente lo que queremos es rescatar historias reales, no son historias inventadas, son personas reales, familiares, amistades, que han respetado en su familia justamente esta posibilidad de conformar un proyecto común, de conformar un proyecto en pareja y tener todos los derechos de la misma manera que las parejas heterosexuales. Esta campaña es un proceso incluso de muchos años, es decir, hay trabajo de muchos años en la construcción de esta posibilidad de tener un matrimonio civil igualitario. Doña Ana, tal vez hablar un poco, ¿verdad?, en qué consiste precisamente esta campaña. Entiendo, va a ser difundida también por medios nacionales y requirió de un poco también de colaboración social para que pudiera formarse. Entonces, tal vez como explicarnos un poquito más a fondo. Sí, claro. La campaña es un voluntariado maravilloso de más de 30 organizaciones. Somos 36 organizaciones de sociedad civil organizadas justamente por esta necesidad real que tenemos de que costarricenses entiendan que necesitamos una figura que le dé todos los beneficios a las parejas del mismo sexo. Y justamente esta iniciativa nace y justamente lo que vamos a ver son comerciales en televisión, vamos a tener comerciales en medios masivos, también en redes sociales, en radio y también vallas de carretera. Es decir, es toda una propuesta para mostrar realmente historias reales de lo que queremos. Justamente es eso, llevarle a los costarricenses esa cara de familiares y amistades que viven el amor y la unión en la familia bajo valores familiares costarricenses que conocemos, que es conformar familia y vivir en igualdad de derechos. Doña Ana Mora, del Movimiento Matrimonio Civil Igualitario. Evidentemente este es un tema que ha generado mucho revuelo en los últimos años, inclusive lo vimos en la campaña presidencial, todavía hoy vemos gran, retinencia de lo que es aceptar este matrimonio igualitario. Imagino que la campaña buscará o tiene como norte ese tema de sensibilidad también hacia la población, pero ¿cómo van a seguir tratándolo desde el Movimiento Matrimonio Civil Igualitario, más allá de lo que presenten el día de hoy, más allá de estos anuncios
porque sabemos que todavía ha sido complicado en la población costarricense que llegue a calar este mensaje. Sí, es un tema que polariza a la población, pero lo más importante es que nos acerca a aquellas familias que sí están aceptando, es decir, que están diciendo sí, acepto. Y eso es la maravilla de esto, porque si vemos solamente este movimiento civil que agrupa tantas voluntades, porque estamos hablando de cientos, hasta de miles, podríamos hablar de voluntades dentro del país e incluso a nivel internacional. Es decir, es un movimiento muy grande y lo que busca justamente es cambiar la cultura. Es decir, necesitamos dar información libre de mitos, libre de estereotipos, libre de prejuicios de lo que es nuestros seres queridos gays, lesbianas, bisexuales. Es dar esta cara humana, real, cotidiana que vivimos en el día a día. Doña Ana, ¿sienten ustedes que debe haber un acuerpamiento estatal, social, civil a ese tipo de campañas también? Usted hablaba de que con estas campañas se pretende llegar a ese sector de la población que es afín con estas iniciativas de derechos humanos, pero también es necesario pues llegar a esa otra población que no está tan de acuerdo y que es significativa. Sí, claro, es una articulación de esfuerzos de personas individuales, pero también a nivel institucional es importante porque es un tema de derechos y de reconocernos en un país democrático. Entonces, más que llegar o que pretendamos convencer, no, se trata de mostrar realmente detrás de quién están estos proyectos de vida, es decir, son personas. En el caso mío, yo soy una madre, es decir, yo tengo a mi hijo mayor y tengo 4 hijos y ahí puedo desmitificar incluso eso, que no es algo que se contagia o algo que se enseña en el hogar. Es decir, yo espero que todos mis hijos tengan la misma posibilidad y de eso es lo que queremos mostrar, que tenemos muchas familias en Costa Rica bajo ese mismo esquema de aceptación y amor genuino para permitirles desarrollarse en todos los ámbitos, en el empresarial, pero también en uno muy importante, que es el afectivo y la construcción de proyecto de vida. Bien, muchísimas gracias, doña Ana Mora. Vamos a dejar también, para ilustrar, un segmento, un pequeño video de esta campaña Sí Acepto. Día a amar sin peros. Por eso, yo sí acepto. Yo sí acepto. A partir de mayo del 2020, el matrimonio civil para parejas del mismo sexo será una realidad en Costa Rica. Sí, acepto. ¿Y usted? Yo sí acepto el matrimonio igualitario. Yo sí acepto. Conozca más en www.siaceptocr.com. Este es parte de este video y esa campaña que empezará a circular en medios de comunicación hoy, tanto televisión, radio, como lo decía doña Ana, y también en vallas publicitarias y redes sociales. David, ya llegamos al fin de esta entrega informativa. Nos vamos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la revista. Los esperamos mañana a partir de las 6:30. A continuación, Promuévete.